Continuando con nuestra clase de Derecho Económico, toca turno al Banco de México como banca central. Si seguimos analizando el artículo 28 constitucional, en particular en el párrafo cuarto, vamos a encontrarnos otra de las excepciones respecto a las funciones monopólicas. Ya vimos qué tipo de monopolios están prohibidos, que prácticamente señala que todos los monopolios, excepto, y va señalando cada uno de los que no y por qué no se deben de establecer como monopolios. Y entre ellos está lo que es la emisión de la moneda, como los billetes, y que estos se realizarán de un solo banco, que es un organismo descentralizado del gobierno federal. Imaginemos épocas previas en donde, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, en donde cada estado, había algunos estados, mejor dicho, en donde tenían sus propios billetes. La importancia de que se unificaran este tipo de documentos de intercambio, o incluso las propias monedas, era vital para la estructura económica. Como en muchas normas, se tienen que unificar criterios. Y desde luego, los estados, al estar en un pacto federal, tienen el compromiso constitucional de actuar con una personalidad federal, y por tal motivo se dejaron de utilizar este tipo de billetes, al grado que actualmente tenemos a un organismo central que se va a encargar de la creación de este tipo de billetes. Ojo, no siempre van a estarse emitiendo. Existen ciertos lineamientos, ciertos criterios para estar elaborando lo que es la moneda mexicana. Y sirve que no pasa como en los años 80, en donde cuando faltaba dinero, pues lo que decía el presidente es pues crear más billetes. A partir de eso, pues empezó la inflación más importante de nuestra historia en México. Y era precisamente porque no supieron utilizar estos criterios. Bueno, respecto al organismo descentralizado, como tal, no emplea la palabra banco central. Como lo vimos, lo llama un organismo descentralizado, pero tiene las características de ser este tipo de bancos, un banco central, ya que incluso la ley orgánica que lo crea le da ciertas facultades propias de una banca central. Y como tal, el Banco de México es la institución reguladora de los medios de pago, del crédito, un apoyo superior jerárquico de la Sociedad Nacional de Crédito y además controlador de la compraventa de divisas. Se han fijado que cuando empieza a subir el, el precio del dólar, lo que hace el Banco de México es empezar a subastar dólares que tiene en las reservas precisamente para mantenerlo. Recuerden que a mayor oferta, menor demanda, y eso se aplica a este tipo de situaciones. Cuando empieza a subir el precio del dólar, lo que hace el Banco de México es de las propias reservas que tienen dólares, las empieza a subastar para disminuirle el precio al billete y por ende evitar los conflictos que de ello deriven. Se imaginan que una persona que está comprando en dólares, supongámosle 5, a un tipo de cambio de 20 pesos, bueno, según nuestro, bueno, yo no voy a decir nada de nuestro presidente, ¿verdad? Pero imaginemos que tenga un crédito en dólares y de un día para otro, por alguna situación, el precio del dólar empieza a subir y estas personas van a terminar imposibilitadas a pagar sus deudas. Uno dirá, pues al final de cuentas es un solo deudor. La verdad es que en México muchas de las actuaciones, mucho de lo que importamos y exportamos dependen de el tipo de dólar. Bueno, el tipo de cambio frente al dólar. Y si empieza a subir, hay algunos momentos en donde los empresarios o mercantes empiezan a tener este tipo de problemas. El hecho de que no tenga que pagar, yo estoy hablándoles de 20 pesos, pero imagínense una deuda de una empresa en $1,000,000, el hecho de que aumente, aunque sea un peso, ya estaríamos hablando de $1,000,000 extra para esta persona. Y quizás su capital sea insuficiente para su pago. Entonces, lo que hace el Banco de México es tratar de estabilizarlo. No siempre lo va a hacer. Para eso, tiene analistas, tiene economistas, analistas que van a estar revisando estas situaciones y a partir de ahí es donde va a generar alguna política
algunos criterios o lineamientos para evitar cualquier tipo de problema como lo que nos sucedió en el 94. Bueno, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Banco de México, este va a desempeñar las siguientes funciones. La primera de ellas es regular la emisión y circulación de la moneda, el crédito y los cambios. Ellos van a determinar cuántos billetes van a estar circulando en México por día, por semana, por mes o por año. Si existe, acuérdense que algunos billetes empiezan a desgastarse y el Banco de México los va a ir restituyendo conforme se van destruyendo este tipo de billetes. También va a tenerlos conforme al Producto Interno Bruto del país. Recuerden que la moneda, bueno, lo que es la moneda, billetes, es realmente una representación a nuestras reservas y también representa al Producto Interno Bruto de nuestro país, que será lo que nos va a estar respaldando esa moneda. Aunque repito, también tiene otros factores, la compraventa, la especulación. Existen infinidad de acciones que impedirían, por ejemplo, que bajara. Digo, al final de cuentas, el dólar cuesta 20 pesos porque eso es lo que vale tanto la inflación y en lo que representa respecto a nuestro peso mexicano. Respecto al crédito, también regula la tasa de interés en los bancos y esto va a implicar que también es, híjole, lo voy a decirlo como de una manera muy burda, pero es el estira y afloja de la cuerda por parte de los bancos. El Banco de México va a determinar qué tanto le va a estirar en cuanto a los intereses o cuánto es lo que va a tener que aflojar referente obviamente a la correa. Uno bueno, el deudor bancario tiene la posibilidad de, pues sí, efectivamente, endeudarse ante estas instituciones bancarias, pero tampoco no tiene que ser desproporcionado. Y para esto, el Banco de México es el encargado de ir sometiendo, analizando este tipo de porcentajes y es el que va a estar determinando cuánto es lo máximo que se puede cobrar respecto a las tasas de interés. ¿Se imaginan que no existiera esto? Pues cada banco en cualquier momento podría aumentar o disminuir, como son actos o acciones cotidianas. Un préstamo, cuando sacas dinero, realizas la compra de algún producto, pues en cualquier momento lo podría subir o disminuir y nadie podría decirle nada. Para eso está el Banco de México. Él es el que va a determinar, conforme a un análisis global, cuál es la forma en que se va a estar cobrando estos créditos. ¿Va? También va a operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y creditante de última instancia, así como regular el servicio de la Cámara de Compensaciones. Esas actividades son muy complejas, no me voy a meter mucho en ello, nomás lo pongo como referencia. Prestar servicio de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo en operaciones de crédito interno y externo. Lo que les decía, cuando se hace la subasta es porque a través de una orden directa del Poder Ejecutivo es cuando se realizan lo que son las subastas de moneda. También de fungir como asesor del gobierno federal en materia económico y particularmente financiero. ¿Se acuerdan había un impuesto que se llamaba el IEPS de Carstens? Cuando fue el gobernador del Banco de México, él opinó y determinó, bueno, él sugirió en aquel entonces al presidente Calderón que era necesario que existiera este tipo de impuesto porque al hacer un pago en efectivo había un ingreso y por lo tanto como no se sabía si se iba a declarar o no, creyeron que era una buena forma de lograr obtener algún tipo de ingreso respecto a ese tipo de acciones. La verdad es que pues no funcionó, bueno, funcionó en su tiempo y sí se obtuvo algo de ingresos, pero la verdad es que la banca sufrió mucho al respecto y no sabía cómo pues enterarse, se puede decir de una forma,
al gobierno de este tipo de impuestos. Al final lo que se determinó es de que se quitara. También participa el Banco de México en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales. ¿Para qué? Esto va a servir para, en caso de que requiera de un crédito internacional México, al ser miembro de este tipo de fondos, se le dé algún privilegio o mejor aún, que se le pueda dar un crédito con garantías mucho menores a las que se le daría a otro país. Siguiendo con el tema de moneda, en México existe una ley que es la ley monetaria de los Estados Unidos mexicanos. Y es que la política monetaria es una parte de la política económica. Y podemos definir la política monetaria que consiste en la acción consciente emprendida por las autoridades monetarias, en este caso el Banco de México, o la acción, mejor dicho, la inacción deliberada para cambiar la cantidad, la disponibilidad o el costo del dinero, con objeto de contribuir a lograr alguno de los objetivos básicos de la política económica. El más importante para la política monetaria es sin duda la estabilización de precios, pero también cooperar en la meta de un crecimiento sostenido y también en favor del equilibrio externo. Asimismo, los objetivos de la política monetaria son en la actualidad las denominadas políticas de estabilización. ¿Cuáles son estas? Son acciones de corto plazo que pretenden mantener un nivel de demanda efectiva suficiente para alcanzar un nivel aceptable de crecimiento de la renta y del empleo sin presionar excesivamente sobre los niveles del precio. Ya hemos visto casos en México cuando se aumenta el número de billetes en circulación, lo que va a provocar es, como existen más billetes circulando, es decir, que han adquirido las personas más billetes de las que debieran, pues tienen la posibilidad de comprar cualquier mercancía a mayor precio. Este fenómeno se vio originalmente en España. Imagínense en aquel momento en la conquista, ya que estamos hablando de de la conquista de México, de todo lo que es América, resulta de ser de que se llevaban grandes cantidades de oro a España y por lo tanto existía un exceso de minerales preciosos que se podían intercambiar por cualquier tipo de servicio. Luego entonces, como había más oro y menos oferta, lo que empezó a pasar es de que los productos aumentaran de precio. Como aumentaban de precio, la gente que podía pagarlos, es decir, los que traían el oro de la Nueva España a España, pues simplemente lo podían pagar. Pero había un momento dado, o había una situación en donde las personas que se encontraban en el cinturón de pobreza no podían pagarlo. Y esto empezó a provocar violencia, delincuencia y entre otras cosas. Este tipo de situaciones se pueden vivir aquí en México o se están viviendo en México por desgracia, dado que no existen políticas monetarias adecuadas. Repito, pasó en los 80s. Empiezan a circular, o sea, si se necesitaba más dinero, pues lo que hacían el presidente es como la varita mágica, generar más billetes sin reparar en las consecuencias de esa situación. Imaginemos actualmente, hubo mucho tiempo en los años 90 y a principios del año 2000 en donde no sé si se acuerden que querían que nuestra moneda fuera de plata. Pasó en el 94 y fue una especie de respaldo de nuestra economía. Cuando los billetes, no, las monedas de 10, el círculo original o lo que tenían ahí el calendario azteca era de plata. ¿Qué implicaba? Que lo que representaba esa moneda era el valor de la misma, no representaba a lo que es las reservas ni el Producto Interno Bruto de nuestro país. Algunos idealistas pensaban que, al igual que pasó en España, que el hecho de que la moneda tuviera el mismo valor que lo que representaba haría fuerte a México. Así pasó, repito, en España. Una moneda española era más importante y tenía mayor valor, e incluso había una mayor distribución de estas monedas
incluso en todo lo que es Asia. Una vez que llegan a dominar Filipinas, se pone como base central para el comercio en Asia. Y toda Asia utilizaba esa moneda esas monedas de oro que por desgracia de nosotros eran sellos y eran oro mexicano que se llevaba a España, se acuñaba y se mandaba a distribuir al mundo. Aquí en lo que se quería hacer en los años 90, 2000, a inicios de 2000, era precisamente eso, que el valor de la moneda representara exactamente lo que se contaba con esa moneda. Es decir, si tenía ay Dios, ya se me olvidó cómo se llama esto. Para la plata, una onza de plata, que el costo fuera real. La verdad no sabría decirles porque nunca se llevó a cabo con esta nueva ideología, y cuando se hizo en el 94 lo que empezó a pasar es de que hubo escasez de monedas en México. La gente no quería utilizar esas monedas porque tarde o temprano iban a mejorar su valor. Lo que implicó también es de que no hubiera circulante monetario en el país y por lo tanto no hubiera un desarrollo económico. Fíjense, nada más por esa idea. Y pasó en muy poco tiempo. Fue en el 94, si mi memoria no me falla, 94-95. Si actualmente lo hacemos, bueno, no sé qué pudiera pasar. Pero el circulante no sería el mismo. Entonces, por eso tenemos criterios o lineamientos para que no sucedan este tipo de cosas. Ni subir la producción de monedas, ni bajar las mismas por considerarse que habría un decrecimiento económico. Continuando con la ley monetaria, señala que el sistema monetario mexicano, de los Estados Unidos mexicanos, perdón, es en peso, con la equivalencia que por ley se señale posteriormente. Esto, la palabra peso deviene cuando la fundación de, ¿cómo se llamaba? La Casa Real de Moneda. Eso fue hace como 500 años, la verdad no lo tengo ahorita en mente, pero se acuñaban dos tipos de moneda. La que era de oro, le llamaban real de 8 o le llamaban peso duro. El de oro aproximadamente pesaba entre 27 gramos y el otro, el de la moneda, e incluso todavía la tenemos actualmente. Esa moneda también tenía, la de plata, tenía una pureza de .90. Incluso así lo tienen en la onza de plata, debe tener ese tipo de pureza y equivale a 27.5 gramos. Eso ya lo revisé. Teníamos ya establecido un estándar de monedas, pero no se acuñaban las suficientes para que se pudieran distribuir en todo México. Pero lo que sí teníamos, casualmente, era mucho oro y mucha plata. Luego entonces, como no tenían las monedas acuñadas como tal, lo que se hacía era pesar o se pagaba al peso del metal precioso. Es decir, por cada 27.5 gramos se entendía que era un peso. Y por ello el concepto. También, no sé si se han fijado el símbolo de pesos mexicanos. Ese símbolo le dan mucho, pero mucho contexto. Uno de ellos dicen que es un 8, el real de 8. El número de hecho fue el que se imprimió, pero salió mal y por eso salió como una S y una raya. Otros dicen que es un PS, pero la verdad no, tampoco no tienen mucha lógica. Y una otra que también señalan es el famoso símbolo en donde se encuentra el estrecho de Gibraltar, en donde le llaman las columnas de Hércules. Si se fijan, son son las dos columnas y están acintadas estas columnas y pareciera como una S y una de ellas parece como una S pero con la columna fija. La verdad es que tampoco no sabría decirles, pero cada símbolo pues tiene su historia. Bueno, no sé si afortunadamente nosotros tenemos 3 las que podemos presumir. Lo que sí, repito, es de que en nuestro peso formó parte de la economía de muchos, pero muchos países.
repito, desde Asia, e incluso utilizaron el mismo sistema económico. México lo utilizó después de la independencia y por supuesto otros países lo utilizaron porque era eficiente, al grado de que Estados Unidos, a pesar de que también tenía su moneda, no cambiaron el símbolo. Bueno, la cambiaron casualmente, copiando el de España, con el símbolo como una S pero con las dos columnas. Bueno, continuando con la clase, no la de historia, sino la que estamos ahorita. También señala la ley monetaria que todos los pagos en efectivo de obligaciones en moneda nacional cuyo importe comprendan fracciones de la unidad monetaria que no sean múltiplos de 5 centavos se efectuará ajustándose el monto de pago al múltiplo de 5 centavos más próximo a dicho importe. Eso, ay, bueno, a diferencia de nuestro país vecino, nosotros tuvimos algo muy chistoso. Dejamos de utilizar los centavos, aunque sí utilizamos los centavos. Me refiero a de que cuando, no sé si se han fijado, cuando hay unos precios que dicen 99.99 centavos, o sea, 9 pesos con 99 centavos. Ese peso faltante, lo que va a pasar, de acuerdo a nuestra ley monetaria, es que se tiene que subir al número más próximo. Así como sus exámenes de punto 5 lo vamos a subir para arriba. Así también aquí en el sistema monetario también tiene ese sistema. Lo raro es, bueno, no raro, sino general, y siempre va a ser hacia arriba, la cosa curiosa. Entonces, esos centavos de más, a lo mejor para ustedes no les representa mucho, pero si lo multiplicamos por 1.000.000, 1.000.000.000, aquella empresa que tiene este tipo de adquisiciones, pues tiene una ventaja frente a sus consumidores. O mejor aún, bueno, no mejor aún, sino lo que se utilizó muchas veces en las donaciones. Afortunadamente, bueno, yo los veo como afortunado porque nunca supe cómo funcionaban este tipo de sistemas. Los famosos redondeos, que siempre eran hacia arriba, el hecho de que se hicieran hacia arriba era una justificación real por parte de los empresarios, bueno, a lo que yo sé, de estar obteniendo o generando esta justificación de donación para que posteriormente se utilizara a su beneficio. El hecho de que se donaran, como no tenía una comprobación fiscal y con este tipo de normas, lo que hacían era justificarlo. Al subirlo a los 5 centavos hacia arriba, aunque no se han fijado ahorita, ya no te exigen 5 centavos, ahora te exigen hasta 5. Ya te dan chance de revisar si son 5, 10, 15, 20 o hasta 100 pesos. Ya no es a lo que ustedes gusten, pero en fin. Sirvió precisamente este tipo de normas para pues tratar de obtener algún tipo de lucro, o a lo mejor no lucro, a lo mejor sí utilizaron estas actividades para beneficio social. Los pagos cuya realización no implique entrega de efectivo se efectuarán por el monto exacto de la obligación. ¿No se han fijado? Cuando ustedes compran algo en línea, si está en dólares, se las va a transformar en pesos mexicanos y así es como se va a pagar, se va a realizar. Siempre tiene que ser conforme a la moneda nacional, salvo que se encuentre estipulado en algún contrato. Sirve de ejemplo el artículo 8. La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República. Aunque temo decirle, no sé si se acuerdan, hace también algunos años, unos 10, 15 años, tenían la idea, no sé cómo lo puedo llamar, pero tenían la idea de que la lógica era, si la moneda mexicana estaba devaluada por el dólar, pues simplemente lo que teníamos que hacer es cambiar o modificar nuestra moneda nacional al dólar. ¿Por qué? Porque el turismo en Quintana Roo se cotiza en dólares, en Baja California y en las zonas turísticas más importantes en el país se utilizan mucho los dólares. Incluso en algunas tiendas aceptan más, es más, no aceptan, mejor dicho, el peso mexicano y prefieren los dólares. De acuerdo a nuestra ley monetaria, eso está prohibido y no se debería de realizar. Lo hacen. ¿Por qué?
pues porque es más conveniente para algunas personas, no sé qué tanto, pero les conviene más, incluso alguna sanción, preferían una sanción antes de cambiar ese tipo de políticas. Luego entonces, las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en esta se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, lo que les decía de las páginas de internet, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago. Aunque, como ya les dije, hay algunos contratos que en específico se señalan que deberán ser a través de dólares. La verdad es mero tecnicismo, porque como no hay un vamos, no van a, como no se va a pagar en dinero, bueno, en efectivo, generalmente lo que se hace es una transferencia. Lo que va a pasar es de que al tipo de cambio, el banco lo que va a hacer es transformarlo en dólares o viceversa, y nada más. Continuando con el artículo, señala que los pagos en moneda extranjera originados en situaciones o transferencias de fondo desde el exterior que se lleven a cabo a través del Banco de México o de instituciones de crédito deberán ser cumplidos entregando la moneda objeto de dicha transferencia o situación. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que imponga el régimen de control de cambio en vigor. Sí, se refiere a de que si vamos a pagar algo al extranjero, y allí en el extranjero se obligó a pagarse en moneda diferente a la del peso mexicano, pues se tendrá que pagar de esa forma. Ahora bien, respecto al derecho económico y el fomento industrial, es un tema bastante largo, lo traté de resumir lo más posible, porque en lo que me distraigo en historias y en estas situaciones, pues vamos a tener serios problemas con los tiempos para nuestra clase. En este caso traté de ser lo más simple posible y obtener ciertos temas más importantes o más relevantes que se encuentran en nuestro temario. Si tienen alguna observación, duda o comentario que me quieran realizar, con todo gusto voy a abonar un poco más al respecto, pero fuera de clase y tratando siempre de apoyarlos, ya que mi único objetivo es que aprendan, pero aprendan lo que bueno, dentro todo es útil, pero yo creo que lo más importante para la situación en la que nos encontramos en este cuatrimestre es lo prudente. Si ustedes requieren de que amplíe el tema, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de manera individual. O bien, dentro de lo individual, después se los paso a todo el grupo para que tengamos el conocimiento general. Dicho esto, el desarrollo industrial es una de las vertientes estratégicas para cualquier economía. Acuérdense que nos encontramos en una economía mixta donde, quieran o no, siempre va a haber algún tipo de, le llamaría de perjudicado, pero es que siempre hay una especie de daño colateral respecto a los sistemas económicos. Cuando, repito, desde que lo enfocamos a las primeras clases, el sistema económico más socialista o de planificación central va a limitar mucho lo que son las libertades. Todas las libertades, ¿por qué? Hay algo que le llaman bien común y el bien mayor. Entonces, muchas veces, la forma de justificar el bien mayor, muchas veces perjudica en lo individual. A algunos países no les ha funcionado, a otros sí. Sí lo hemos visto o lo señalan mucho en las noticias. Y sería cuestión de analizar en cada uno de los países cómo es que ha funcionado. Por otra parte, en cuanto al sistema económico liberal o de mercado, vimos que también hubo una violación de derechos humanos respecto a que el que tenía más o el que quería más era el que iba a someterlos. Al final de cuentas, actualmente vivimos en una situación mixta en donde hay la mano invisible del Estado, lo que va a hacer es acomodar de nueva cuenta a aquellos que se están alejando del sistema económico, ya sea a favor o en contra,
aquellos que se están alejando, cometiendo algún tipo de acto ilegítimo o ilícito, los atrae de nueva cuenta la mano invisible del Estado para someterlos a nuestra ley. Y por el otro lado, existe esa otra mano, le diría izquierda, en donde va a apoyar a aquellas personas que dentro del sistema no se vean beneficiados. Los impuestos que tenemos es precisamente para eso, es para la redistribución de riquezas de nuestro país. Hay gente muy rica, sí, hay que agregarles un porcentaje extra de los impuestos. Esa es la teoría, ¿eh? Eh, y los que ganan menos se les tiene que cobrar menos en porcentaje generalmente porque es lo que más le puede dar a beneficio de todo el pueblo o todo el país. Entonces los impuestos lo que va a hacer es retomas todo ese sobrante, por decirlo, es que no es sobrante, todo ese monto, esas contribuciones, los vuelves a poner en una nueva bolsa, y aquellas personas que se vieron perjudicadas en el sistema económico mixto es como una especie de resarcimiento, y se lo vuelves a reacomodar ese dinero para que desarrolle alguna actividad económica o bien pueda subsistir. Hay algunas personas que de plano requieren el dinero porque ya no tienen posibilidad activa de estar trabajando o realizar alguna actividad. Esas personas que salieron perjudicadas en el sistema, el Estado a través de unos estudios sociológicos, socioeconómicos, va a permitir de que se les dé una aportación extra sin a fondo perdido o que no se devuelva. Para otras personas se les va a dar algún tipo de fondo para que inicien alguna actividad. Es decir, tienen la posibilidad, tienen los años, tienen los elementos para iniciar algún tipo de actividad, y por eso se les da algún recurso para que lo activen. Y eso es el fomento industrial. Y este tipo de desarrollo lo que va a hacer es un crecimiento que va a impactar la generación de empleos productivos, mejora la balanza de pagos, impulsa desarrollos regionales, abastece de mercancías y alimentos al mercado interno y externo, y distribuye el ingreso nacional entre los factores de la producción. Hay una pequeña parte del sistema de planificación central que va a acomodar estas figuras en su lugar y les da o trata de mejorar la vida de aquellos que no se han beneficiado con el sistema. Bueno, para ello está la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se llama SECOFI, la cual es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal cuyas acciones tienen gran relevancia para el proceso de regulación. La, la decisión de incluir esta dependencia se debe a que coordina organismos como la Comisión Federal de Competencia, la Dirección General de Normas, la Comisión Nacional de Normalización, el INPI y la Procuraduría Federal del Consumidor. La SECOFI también coordina a los organismos encargados de ejecutar el proceso de agilización de trámites y mejora regulatoria, a través del Programa de Mejora Regulatoria y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER. Una de sus funciones principales podemos destacar las siguientes: formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior e interior y abasto. También regula, orienta y estimula las medidas de protección al consumidor, que ahorita tenemos no sé si se han fijado en las noticias, de los famosos quesos de varias empresas. La principal de ellas, y es el problema de este tipo de quesos, es de que hay una especie de engaño por parte de las empresas respecto a lo que está consumiendo el consumidor, valga la redundancia. La gran mayoría de ellas, y lo van a ver ustedes, son los quesos manchegos. Así que si ustedes van ahorita al supermercado y no encuentran, es por eso. Porque no es lo mismo el queso manchego que queso tipo manchego. ¿Qué se refiere a esto? Hay algo que le llamamos denominación de origen. Y el queso manchego es porque tiene las características
de un queso que se realiza o se hace en esa región de España. Y con las leche, en este caso, se hace con leche de oveja y, repito, en la región de España, en este caso de La Mancha. Si no tiene estas características, no lo podemos llamar queso manchego. Por lo tanto, hay algo que le llaman como símil y le van a poner tipo manchego, tipo panela, tipo y van a encontrar un montón. Así como los helados, no sé si han fijado, es muy común que algunos helados no sean, por ejemplo, el de vainilla, eh, no diga sabor vainilla. Bueno, dice sabor vainilla, mejor dicho, pero no es helado de vainilla. Esa palabra lo que cambia es lo que supuestamente está engañando la empresa a los consumidores. Si me estás y la diferencia también es la moneda, bueno, el costo. No es lo mismo un queso manchego que un queso tipo manchego. Con lo que lo elaboran es completamente distinto. Bueno, no es completamente distinto, sino bueno, sí, puede ser completamente distinto porque no tienen los ingredientes necesarios para ponerlo así. Vamos, para que sea tequila, el tequila tiene que salir de la región de tequila. Así también el queso manchego, si no tiene las condiciones que señala que tienen que ser manchego, pues se le tendría que decir tipo manchego. Y lo que hacían este tipo de quesos es confundir a la gente. La gran mayoría de los empaquetados decía tipo manchego, pero donde decía tipo estaba tan pequeño que no se alcanzaba a distinguir y lo único que se podía revisar era queso manchego. Así pasó con unos, creo que eran tipo Filadelfia y otros tipo panela. Estos quesos realmente no es que fueran dañinos a las personas, simplemente lo que pasó es de que estaban confundiendo o bien estaban engañando a la gente y por eso lo que se permitió hacer es retirar todos los quesos y en todo caso hacer un nuevo empaquetado. Continuando con las funciones, está normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así como regular y orientar la inversión extranjera y transferencia de tecnologías. También el de promover y en su caso organizar la investigación tecnológica, no sé cómo lo vamos a hacer ahorita. Fomentar y conducir la política nacional en materia de minería. Híjoles. Bueno, ya no voy a hablar de ello. Respecto a la política de fomento industrial, según sea el sistema económico vigente, las normas jurídico-económicas que fomentan la actividad industrial tienen una fisonomía diferente. Es definitivo. No pueden utilizarse las mismas políticas de fomento en aquellas que tenga una planeación centralizada o la de mercado libre y mucho menos en cuando se trata de un sistema económico mixto. El derecho mexicano, económico mexicano, asiste a un cambio cualitativo en cuanto al Estado cede sus facultades de rectoría y planeación, dejando a los sectores privados, ya sean nacionales y extranjeros, y al del mercado, interno, zonal o mundial, las decisiones fundamentales del desarrollo industrial del país. Eso estamos hablando antes de nuestro presidente actual. En este momento se está volviendo a contraer este tipo de sectores. Bueno, se está quitándole a estos sectores algunas facultades de rectoría económica y las está volviendo a traer nuestro presidente. Bueno, se trata en suma de un Estado menos interventor y cada vez más promotor. Repito, eso no estoy hablando de lo que decía nuestro autor. Actualmente, por lo que he estado pasando o lo que estamos pasando, no es así. El modelo económico neoliberal iniciado en la década de los 80 se ha consolidado paulativamente con base en tres premisas esenciales y estas van a ser prácticamente de cajón para nuestro examen. Saneamiento de las finanzas públicas, es decir, buscar cuáles son nuestras deudas importantes y tratar de cubrirlas. Privatización de empresas paraestatales. Hay algunas empresas que simplemente son un lastre para la economía mexicana. Nuestro objetivo siempre va a ser administrar como una empresa mercantil va a estar administrada por el gobierno. La naturaleza de uno y otro, si bien no son distancialmente diferentes, históricamente no nos ha ido muy bien cuando administran este tipo de empresas. Y también, por último, la apertura económica y comercial.
Para llevar a cabo dichas metas, los instrumentos de política económica han sido los numerosos pactos o acuerdos para la estabilidad y el crecimiento, mecanismos válgame Dios, no previstas ni en la Carta Fundamental ni en el derecho económico nacional. Esto es lo que está pasando también en Estados Unidos. Hubo una contracción de inversión extranjera en Estados Unidos, y Donald Trump lo que hizo fue realizar fomentar la industria interna. No sé si se los comenté. Hay unas personas, bueno, una persona a su vez me comentó que lo que estaban hartos de Barack Obama era que existía mucha inversión extranjera y no producía, o la producción interna de Estados Unidos era prácticamente nula. Bueno, según lo que fomentaban. Entonces, gran parte de las personas que estaban a favor de Donald Trump era precisamente eh, el reintegro, por así decirlo, de ciertas actividades que son locales. Por eso se hizo la reforma del Tratado de Libre Comercio, porque estaba cumpliendo con lo que había prometido durante la campaña, que era volver a hacer que el país de Estados Unidos volviera a producir internamente. Y lo logró de una manera, pues no sé cómo lo puedo llamar, pero nos dio una torre porque no tenía forma de que se hiciera la revisión, y logró, o se sometieron los otros países para que se revisara el Tratado de Libre Comercio, e incluso quedó una cláusula para estarse revisando cada 5 años.